Bien, vamos a dar inicio a nuestra presentación, que ante todo nuestra presentación es vamos a compartir una experiencia real que tuvimos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aprovechando una oportunidad que se dio después de la pandemia, donde se crearon condiciones para que estas abejas denominadas meliponas encontraran un hábitat estable. Bueno, el título de la exposición lo dice bastante resumido, dice de la restauración paisajista a la conservación de polinizadores, una experiencia de aprendizaje basada en competencias en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Después de la cuarta reforma en la universidad, se pasó a un nuevo modelo de educación. Y este nuevo modelo de educación ya está basado en competencias. Ya no antes como era que se seguían resultados, objetivos y nada más. Ahora lo que se busca es que los estudiantes salgan con competencias listos para competir en un mercado laboral. Desde esa perspectiva nosotros planteamos un proyecto que inicialmente, como decíamos en el inicio, comenzó con una iniciativa de restauración paisajista y luego se convirtió en un proyecto institucional de conservación y de cuidado de las abejas que en este momento pues se está trabajando, desarrollando un meliponario. Con el propósito se desarrolló un proyecto académico con estudiantes de ingeniería civil orientado inicialmente a restauración de jardines deteriorados ubicados en la entrada principal del edificio de UNO. Sin embargo, lo que comenzó con un ejercicio de aprendizaje terminó convirtiéndose en una iniciativa institucional de conservación y de cuidado adecuado de lo que son esos excelentes, de los grandes polinizadores de los ecosistemas, ¿verdad? Importantísimos, sin ellos no tuviéramos comida, definitivamente. Entonces, eso es lo que nosotros buscábamos. Las abejas meliponas, dice, son abejas nativas sin aguijón, polinizadoras esenciales, indicadores de calidad ambiental y fundamental para la conservación de la biodiversidad. Por tanto, su protección contribuye directamente a la sostenibilidad de los ecosistemas. Los objetivos. Obviamente, nuestra iniciativa siguió un método y es altamente sistemático. Por lo tanto, hay un objetivo general que es compartir esta experiencia desarrollada allá en la universidad con ustedes. Luego nos planteamos objetivos específicos ya del proyecto, que era fortalecer las competencias, como les decía anteriormente. Nosotros estamos trabajando con ese nuevo modelo, ya basado en lo que son las competencias. Profesionales mediante proyectos reales. Restaurar las áreas verdes del edificio de UNO, que después de la pandemia, ustedes saben que todo quedó parado. Se abandonó el campus y definitivamente ahí quedó como a la deriva y la naturaleza jugó su rol. Restaurar las áreas verdes del edificio de UNO, identificar y georreferenciar las colonias de meliponas y documentar audiovisualmente el proceso, que ya lo van a ver más adelante el documental, y promover acciones institucionales de conservación y polinizadores, que son las que están a cargo de las biólogas. Bien. El área de estudio. Siempre hay un universo y en la investigación hay que delimitar esa área, ¿verdad? Y esa muestra de intervención se realizó en dos sectores básicamente, que son los jardines ubicados en la entrada principal del edificio de UNO, donde opera la carrera de Ingeniería Civil, el área destinada a la construcción del edificio Luz en Aspicio, actualmente en proceso de construcción, donde posteriormente identificamos nuevas colonias de abejas meliponas. Ambos sitios presentan cobertura arbórea y vegetación ornamental que favorecen la presencia de polinizadores nativos. Aquí tenemos el mapa de la universidad. Pueden ver ustedes el sitio del hallazgo, exactamente está en la entrada del edificio de UNO. Ahí encontramos los dos primeros panales. Uno en un árbol, en el pie de un árbol, que ustedes lo conocen muy bien, que ya se ha hecho bastante, se ha familiarizado con nosotros por esas flores que da rojas, que le llamamos popularmente o comúnmente llama del bosque. Y luego seguimos y encontramos en las gradas que son de mampostería sus muros, y ahí encontramos otro nido.
Esos fueron los dos primeros nidos encontrados. Luego, cuando ya se dio ese hallazgo, paramos el proyecto y cambia su naturaleza el proyecto. Ya teníamos que hacer una reevaluación debido al hallazgo que habíamos hecho. Y empezamos a buscar información de lo que era el plan de expansión de la universidad, y nos damos cuenta que la universidad ya estaba a punto casi de iniciar un proyecto de parqueos, que ustedes conocen muy bien ese sitio, ahí lo tienen. En ese entonces, ahí miren, ese era el parqueo, era de tierra, si recuerdan, todos nos parqueamos ahí, ¿verdad? Y peleaban por ese parqueo también, sí, ¿verdad? Yo muchas veces me peleé. Bueno, entonces ahí tenemos el área del, eso creo que esta es como me imagino que como el 2022, ¿verdad? De esa toma, porque ahí ahorita ya es toda una construcción ahí en proceso. Ahí está también, y luego el producto final, que es una medida de mitigación que se denomina meliponario. Bien. Participantes. Inicialmente participaron estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil matriculados en las asignaturas bajo mi responsabilidad. Posteriormente se integraron representantes de la Escuela de Biología, que aquí están sus autoridades, y personal técnico vinculado al proceso de conservación de las colonias de las abejas meliponas. Ok. Como nuestra propuesta era eminentemente académica, debió seguir los requisitos científicos. Y uno de ellos era establecer un enfoque metodológico. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, utilizando la metodología de estudio de caso. El trabajo integró los principios del aprendizaje basado en proyectos, permitiendo que los estudiantes participaran activamente en la planificación, ejecución, conservación y análisis de una intervención real dentro del campus universitario. El proyecto evolucionó de una actividad académica a la restauración paisajista, de la restauración paisajista hacia un proceso interdisciplinario de conservación ambiental, incorporando posteriormente la participación de especialistas en biología y autoridades universitarias. El desarrollo metodológico. El desarrollo metodológico se hizo en 4 fases. La primera fase era realizar una inspección visual de las áreas verdes del edificio de uno, con el propósito de evaluar las condiciones existentes después del periodo de inactividad ocasionado por la pandemia del COVID-19, como les decía anteriormente, ¿verdad? Estaba prácticamente en completo abandono lo que era el campus. Durante esta etapa se identificaron deterioro del paisajismo, crecimiento descontrolado de vegetación, acumulación de material vegetal seco, necesidad de rehabilitación de especies ornamentales, oportunidades para desarrollar un proyecto académico de pequeña escala. Con base a este diagnóstico se definió el alcance inicial de la intervención. La fase 2, planificación del proyecto de restauración. Los estudiantes elaboraron un plan de trabajo que incluyó levantamiento preliminar del área, organización de equipos de trabajo, programación de actividades, asignación de responsabilidades, identificación de recursos necesarios y una programación de jornadas de campo. Se aplicaron para este fin principios básicos de planificación y gestión de proyectos utilizando los principios de la ingeniería civil. Fase 3. Ejecución de la restauración paisajista. Las actividades desarrolladas comprendieron limpieza del área, retiro de residuos sólidos, eliminación de maleza, recuperación de jardines, reordenamiento de especies vegetales, mejoramiento del aspecto paisajístico. Durante estas actividades se promovió el trabajo colaborativo y la aplicación de prácticas de conocimientos relacionados con planificación, logística, seguridad y manejo ambiental. Fase 4. Descubrimiento de las colonias meliponas. Aquí fue un punto de inflexión. Ahí tuvimos que parar el proyecto y reformularlo para una nueva etapa. Durante los trabajos de restauración se detectó la presencia de una colonia de abejas meliponas establecidas en un árbol, como les explicaba anteriormente en el mapa,
estaba al pie de una llama del bosque, dentro del área intervenida. Este hallazgo modificó el alcance original del proyecto, orientado hacia la identificación, conservación de estos importantes polinizadores. Se suspendieron las actividades, como les decía anteriormente, que pudieran presentar un riesgo para la colonia mientras se realizaban observaciones preliminares. Pasamos a la fase 5. Reconocimiento del área de construcción del edificio Luz en Aspicio. Obviamente, durante esa etapa ya entró la suspicacia en nosotros y sabíamos que ya no se trataba de un lobo solitario, el nido que habíamos descubierto. Entonces empezamos ya con una nueva etapa. El reconocimiento consistió en inspección visual de árboles vivos y secos, observación de cavidades naturales, identificación de rutas de vuelo de las abejas, registro fotográfico, localización espacial de cada colonia. Como resultado se identificó un número considerable de colonias distribuidas dentro del área de influencia del proyecto constructivo. La fase 6. Georreferenciación y documentación. Cada colonia localizada fue registrada mediante coordenadas geográficas utilizando dispositivos de sistema de posicionamiento global, GPS. Para cada registro se elaboró una ficha técnica que incluyó código de identificación, coordenadas geográficas, estado del sitio hospedero, altura aproximada del nido, condiciones del entorno, evidencia fotográfica. Paralelamente se produjo un documental audiovisual con una duración de aproximadamente 17 minutos, registrando cronológicamente el desarrollo del proyecto, el descubrimiento de las colonias y las acciones emprendidas para su conservación. Vamos a la fase 7. Comunicación institucional. Los resultados obtenidos fueron comunicados formalmente a las autoridades universitarias responsables de la ejecución del proyecto constructivo. Aquí se enviaron 2 comunicaciones. Una a la unidad de administración de proyectos de la universidad, por sus siglas conocidas como CEAPE. A ellos se les hizo, junto con el jefe del Departamento de Ingeniería Civil, les hicimos enviar una misiva donde les hacíamos, nos notificábamos de tal hallazgo. Y luego, para complementarla, ya en mi carácter de ciudadano, yo le envié una carta a la rectoría. Y fue ahí donde se tomaron las grandes decisiones. Fase 8. Articulación interdisciplinaria. Como resultado de la información suministrada, las autoridades promovieron la participación de la Escuela de Biología para realizar identificación taxonómica de las especies de meliponas, evaluación del estado de conservación de las colonias, definición de estrategias para su protección. De manera complementaria se impulsó la construcción de un meliponario institucional destinado a la conservación y manejo de las colonias rescatadas. A continuación ustedes van a ver el documental que produjo Cinemateca. Miremos. Aquí estamos viendo que los muchachos están tratando de hacer una limpieza del jardín para crear las condiciones adecuadas para una restauración, para que ellos pongan en práctica los principios básicos de la ingeniería civil desde el inicio de su carrera, en virtud de que nosotros estamos comenzando un nuevo plan de estudios, ya no basado en objetivos, sino que basado en competencias. De esa manera ellos van a ir adquiriendo habilidades en microproyectos, que luego ellos los van a poner en práctica en su vida profesional. Y desde el inicio ellos ya están palpando todas las actividades que lleva un proyecto, desde la idea, desde la formulación del proyecto, al diseño y luego en la etapa de ejecución, que es lo que están haciendo ellos en estos momentos.
¿Por qué hago esto? Hago para proteger el medio ambiente, ya que la ingeniería civil está totalmente conectada con el ambiente y así protegemos nuestro ambiente mientras nosotros construimos nuestras infraestructuras para mejorar la vida humana. El Departamento de Ingeniería Civil ha actualizado su plan y a finales del año pasado entró en vigencia el nuevo plan basado en competencias y obviamente en el contexto del nuevo modelo educativo de la universidad. En ese sentido, nosotros vimos que era necesario cambiar nuestra metodología de enseñanza para que los alumnos fueran adquiriendo competencias desde el inicio de la carrera. En tal sentido, pensamos que preparar un microproyecto, dándose la oportunidad que había en la entrada del edificio de uno, había un potencial, entonces decidimos hacer esa formulación de ese microproyecto para que los alumnos lo desarrollaran durante la clase. La universidad, en su plan de crecimiento físico, tiene proyectado construir un edificio tanto para parqueo como para aulas, que lo han denominado el uso en artificio, y el cual pues está dentro del área donde están ubicadas estos panalitos, los cuales nosotros estamos tratando de que se haga la preservación correspondiente a través de un análisis de impacto ambiental. Vamos a trabajar en los puntos que les indiqué, ¿verdad? A referenciar los quimeritos. Recuerden que ahí es donde están las abejitas productoras de miel, que es una miel con muchas propiedades medicinales, ¿verdad? Y por lo cual es bien importante la protección de esas abejitas. Pero la más importante es que ellos están cumpliendo un papel fundamental en el ecosistema del campus universitario, lo que es la polinización. Los estudiantes proceden a realizar un levantamiento topográfico georreferenciado mediante el uso de equipo de alta precisión con el propósito de desarrollar un muestreo de los puntos donde están ubicados los panales de las abejas meliponas. Tenemos lo que son antenas GNSS, que consiste en conectarnos a lo que son los satélites del espacio exterior y empezar a recibir lo que se llaman correcciones. Nosotros hicimos un levantamiento y georreferenciamos aproximadamente 25 panales. Ya esa es una muestra representativa que implica que ahí se tienen que tomar medidas de preservación, de cuidado, para que estos animalitos permanezcan dando su función primordial, que son los grandes polinizadores de este campus. Ahora nos conectamos directamente a lo que es el rover, ya nos empieza a obtener lo que son las correcciones de la base y procedemos a colocarlo sobre el punto que queremos levantar a través de lo que es el paso. Sin estropear la entrada, sin tocar la entradita. Exactamente, correcto. Aquí estamos ubicados con lo que es el rover y vamos tomando lo que son los puntos de nuestro interés. Cuando estamos colocados sobre los puntos de interés, entonces colocamos el número de punto y la descripción y le damos a guardar. Una vez le damos a guardar, el mapa ya se puede observar, ¿verdad? Que queda guardado el punto específicamente y como pueden ver estamos ubicados en lo que es la universidad. Esos panales pues va a depender, ¿verdad? De las disposiciones que hagan una vez que se hayan tomado las medidas. Ahí pues puede hacer que se protejan, que también puede hacer que se trasladen a otros lugares a fin de que se mantengan y que no se vayan a perder de ninguna manera a través del impacto causado por el nuevo proyecto. Y entonces ahora procedemos a tomar el punto. Entonces esas hojas las vamos a necesitar para hacer abono.
tomaron esa iniciativa muy positivamente, en virtud de que ellos vieron de que ya no era solo estar en el aula, sino que ellos ya estaban en el campo, disfrutando de la naturaleza, en contacto con los materiales, tocando la tierra, hasta al grado de que había una alumna que no quería salirse del jardín. Ella me decía que cuando llegábamos al aula, me decía que si íbamos a ir al campo, que si íbamos a ir a seguir con la jardinera, y ella estaba muy emocionada. Falta todavía, falta, porque no quede como eso. Y ya tengan lista el agua ahí para que el agua tenga, tengan la lista. Perfecto. La posición está bien. Bueno, está bien. Está bien. Vaya rellenándola. Ahí hay un potencial inmenso, ¿verdad? La misma universidad lo puede tomar como modelo para que los catedráticos puedan seguir con iniciativas de este tipo y de esta manera contribuir al engrandecimiento de este campus, al mantenimiento, a su conservación y estar en continuo formación de estos alumnos de una manera dinámica, ya menos aula, sino que más praxis. El agua, se han interesado bastante, han puesto todas sus habilidades artísticas, han hecho murales, han hecho pajareras, han traído materiales de sus casas y siempre estuvieron dispuestos a seguir elaborando la jardinera y preguntándome que si iban a seguir después dándole mantenimiento. Ellos están muy emocionados y muy dispuestos a seguir trabajando. Presente. Sí. Para el arreglo de los mini jardines, los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil han realizado la tarea de fabricar cilindros de concreto que en este caso serán utilizados como elementos decorativos. Para llenar los moldes. Imagínense que estén, que hayan hecho una encofrada. Primero los golpes, después la espátula y después con el martillo. La mitad. Eche la mitad. Eche la mitad, no. La mitad. Echarle otro poco de concreto. ¿Cuántos golpes llevan? Cuando terminan de compactar y golpear con la espátula, hay que enrasarlo con la espátula. Y que hay que usar el método de la baleada. Porque si les dicen la mitad del cilindro, la mitad del cilindro, 25 golpes, 25 golpes. Con la avería vertical. Me gustó el hecho de que hasta para la cosa más pequeña se necesita una técnica específica. Pues nosotros lo vamos a ocupar para nuestro proyecto de la jardinera, entonces con mi grupo estamos muy atentos y siempre prestando atención de lo que hay que hacer. Y es algo innovador en que nosotros podemos observar y así familiarizarnos más con nuestra carrera. Aquí hay un gran potencial para que sigan desarrollando iniciativas de este tipo, a tal grado que haber descubierto esos panales de las abejitas, eso puede tener, hay un potencial para que la universidad plantee líneas de estudio a través de esa oportunidad que se presenta con ese descubrimiento. Pues puedan seguir con iniciativas de este tipo y de esta manera contribuir al engrandecimiento de este campus, al mantenimiento, a su conservación y estar en continuo formación de estos alumnos de una manera dinámica. Los alumnos, cuando yo les preguntaba en el examen, les preguntaba que cuál de los temas vistos en nuestra clase les había gustado más y todos expresaron que era la microjardinera que habíamos realizado. Sí, yo pienso que a veces no necesitamos grandes recursos para poder desarrollar cosas
buenas, cosas integrales, sino que solo con la voluntad, basta con la voluntad y sabemos que en el mismo campo debemos descubrir que aquí están todos los recursos. Las colonias meliponas fueron detectadas durante el proyecto de restauración y a partir de ese hallazgo se activó una respuesta institucional que incluyó a CEAPI y a la Escuela de Biología. Durante todo el proceso se procuró minimizar la alteración de las colonias de abejas meliponas y de su hábitat. Las acciones de divulgación y comunicación institucional tuvieron como objetivo promover la conservación de la biodiversidad y facilitar la toma de decisiones basadas en evidencia. Asimismo, el proyecto se desarrolló con fines académicos y formativos, fomentando en los estudiantes una práctica profesional comprometida con la sostenibilidad y la aproximación del patrimonio natural universitario. Lecciones aprendidas. La experiencia permitió identificar varios aspectos relevantes para la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura sostenible. Los levantamientos topográficos y arquitectónicos deberían de complementarse con una caracterización ambiental del área de intervención, especialmente cuando existen árboles maduros, remanentes de vegetación que pueden servir como hábitat para especies de interés ecológico. La elaboración de una línea base ambiental antes del inicio de las obras facilita la identificación de elementos de biodiversidad que podrían requerir medidas de protección, rescate o reubicación. La participación de estudiantes en proyectos reales favorece la detección temprana de oportunidades y mejora y contribuye a una formación profesional con enfoque de sostenibilidad. El caso evidencia que la infraestructura sostenible no se limita al diseño y la construcción, sino que también comprende la conservación del capital natural presente en los sitios de intervención, con beneficios académicos, institucionales, ecológicos, fortalecimiento de una cultura de desarrollo sostenible en el ámbito universitario. Y estamos a la orden, ¿verdad? Al colegio y para ustedes. Gracias.